propio diseño y tiene que empezar a hacer una aproximación para lograr una hélice lo más óptima posible. No es una cosa muy difícil, simplemente con una calculadora se pueden hacer los números, es muy tonto, de gráficos, y con eso aproximamos. Hay dos maneras de conseguir una hélice. El fabricante del kit le dice, con este motor lo recomendado es tanto, ustedes van a comprar y se terminó el problema. Ya van a ver los precios, interesantísimo. Más ahora que estamos 30 veces más pobres que los países evolucionados. Entonces, el material que se usa generalmente para el aficionado simple como nosotros es madera, digamos, hecha con multilaminado de madera, ¿cierto? Pasamos a la otra, por favor, la otra. O más. La otra. Bien. Acá, esto es sacado de un folleto de Erker Struss, acá no tiene problema, pero acá dan algunas indicaciones. La hélice, si ustedes la calculan para tener un crucero elevado, que es muy lindo, pero después les puedo asegurar que el despegue va a ser un parto. Ya lo vi con esos aviones de ruta en San Fernando, se comía toda la pista de pavimento, no es la pista que vamos a usar nosotros. Eso sí, el crucero después había que alcanzarlo, a la velocidad óptima. Para nuestro uso, y acá mismo lo dicen los fabricantes, tenemos dos posibilidades: crucero y ascenso. Yo en mi caso elegí una velocidad de ascenso de compromiso que me da un relativo buen crucero y un despegue razonable. Decía el viejo profesor Yaxtas, que ya no está, pero que jamás el que tiene que hacer una hélice a dos la va a poner en el primer intento. Generalmente son ajustes que se hacen posteriores. Por ejemplo, acá tienen cualquier avión que diga Cena 150, o acá un Belanca, vamos a poner. Tiene diámetro paso para crucero, y fíjense, para ascenso tiene el mismo diámetro pero menos paso, 46 pulgadas y acá 50 pulgadas. ¿Eso qué quiere decir? Es que lo que recorre la hélice geométricamente por cada vuelta. Pueden tener acá otro fabricante, esto es Sensenich y esta Macabre Sensenich. Y acá tienen lo mismo, hélices para ascenso y la estándar. Fíjense que acá 72 por 42, 72 por 40. Estas son de madera, pero fíjense que lindos precios, $2.500, está lindo para importarlo, ¿no es cierto? Pues llega un momento que sí o sí se van a tener que enfrentar con la fabricación. Teniendo estos datos la pueden fabricar. El problema es cuando tengo que adaptar algo nuevo que yo no sé, y con el motor que estoy usando, si alguna de estas las puedo adaptar. Entonces, ¿qué me queda? Es entrar con unos simples gráficos de gente que ya fabricó la hélice de madera y hizo un trabajo de desarrollo. Generalmente le dan las cartas, las variaciones de las cuerdas, la curva de paso de diámetro, la curva de los coeficientes de potencia. No se asuste porque es una suma algebraica, eso es una multiplicación y división, y los coeficientes de tracción. Logrado y solucionado el problema de la potencia, yo saco a qué velocidad voy a estar y luego de eso saco la tracción, y automáticamente salen todos los gráficos de una página Excel, que es una tontera hacerlo. Hay que trabajar y tener un concepto. Si algún día quieren, podemos hacer un ejercicio práctico de cómo se generan todos esos datos. Es muy sencillo, le traigo fotocopia y lo podemos realizar. Es multiplicación y división, nada más. ¿Podemos pasar a la otra, por favor? Darme esto, ¿no? Esta se usó una hélice antigua y el desarrollo lo hizo la Universidad de Parma, en Estados Unidos, en la época del año 1944. Acá tiene, por ejemplo, en este gráfico le dan la variación de la cuerda dividido el diámetro en porcentuales de diámetro de la hélice original y la hélice reformada, que es la de punta, de gráfico de trazos. Y esta es la variación de paso diámetro modificada, y acá tenemos que lo más importante es la altura del porcentaje respecto de la cuerda, o sea, el espesor.
El espesor, pero dado en porcentaje, porque yo puedo tener una cuerda así como una cuerda así. Si tengo una cuerda así, voy a tener un espesor así. Si tengo una cuerda así, voy a tener un espesor así. Entonces, B es la cuerda, D es el diámetro, se saca en relación al diámetro. H sobre B es la altura máxima del perfil en relación a su cuerda en porcentaje. Y acá tenemos la evolución de paso diámetro. ¿Esto qué nos da? Perdón, ángulo diámetro podemos decir. Paso diámetro, porque el ángulo sale como consecuencia del paso. Son las dos lineales. Pero yo te iba a pedir la relación, bueno, ángulo paso después. Yo como tengo... Después te salen. Tengo un Alzheimer, sale trigonometría incipiente, lástima que no tengo para escribir, pero es un triángulo. Es la deuda que tiene Alex conmigo. Entonces, si el triángulo, tengo el cateto menor, es el paso. El cateto mayor es básicamente lo que recorre en una vuelta la sección que yo considero. El pi. Entonces, 2pi sería el diámetro. 2pi radio. Acá está, tenemos pi, diámetro, y eventualmente para sacarlo, la relación, pero no les quiero complicar, acepten lo que gira la sección, ustedes lo planchan, es un segmento. El paso es este, y la tangente del ángulo me va a dar el ángulo. O sea, la relación, el arco tangente de esa relación me va a dar el beta, que es lo que yo voy a poner para construir con mi plantilla, que ya vamos a llegar a eso. Esa es la relación paso-diámetro. ¿El paso siempre, cómo se mide? ¿Siempre constante? No, va variando justamente paso-diámetro, porque entra otro ingrediente de esto, que es la fracción de radio. Yo después, lamentablemente, no tengo si no lo podría haber dejado más claro, pero después lo pueden distribuir ese papelito para que lo vean. Muy sencillo. Perdón, no podemos decir que mantenemos el paso, variamos el ángulo. A través del radio. Perdón que me discuta eso. No, si el paso... El paso es uno y el ángulo varía, ¿no es así? Y tenés que achicar el cateto mayor. Y sí, pero el paso es Con constante. RPM. No. Si vos querés... El paso es constante, pero a través del radio viene variando el ángulo. No, es imposible, porque ¿cómo vas a variar el ángulo si tenés un paso constante? Y si no tenés, o sea, que no tendrías un radio variable, porque el radio variable es el que me estira en el cateto mayor. Si esto lo mantengo constante y esto lo mantengo constante, es un ángulo constante. Después te lo explico fuera de la reunión. Sí. Es más, lo podés ver acá. Entonces, que por eso en cada estación lleva distinto ángulo. Claro. ¿Y cómo me dicen a mí que en vez de darme una tabla que te diga, no, mire, usted tiene que poner al 10%, al 20%, porque el 10% no trabaja, 20, 30, 40, tal beta? No, ellos te dan un gráfico con paso diámetro. Y vos, con una simple calculadora, haces un arco tangente de una relación y automáticamente me da el beta. ¿Qué tiene que coincidir con este dato? 12 grados a 75%. Y se da perfectamente. Entonces ya tenemos datos en la cual a mí me facilita mucho la búsqueda, porque yo no puedo adaptar, por ejemplo, por espesores, está plagada la nácar, pero de hélices metálicas. Nosotros estamos trabajando con madera. Los espesores relativos para el momento de inercia estructural son diferentes. Además, las fuerzas centrífugas son diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Ya van a ver lo que carga una pala de madera, una sencilla pala de madera. Entonces, con estos datos yo comienzo a poder proyectar qué es lo que yo necesito. Se van a dar cuenta, además se complica la cosa. Uno tiene un motor de automotor, porque es la única manera que podemos volar, y va a ir un reductor. Con un reductor lo bajamos yo, por ejemplo, las RPM máximas son alrededor de las 2300 vueltas. Pero hay algo que una picardía, yo gano torque. O sea, gano torque, porque torque por vueltas, de alguna manera que te da la relación, me da la potencia no varía. Si yo tengo un torque para 6000 vueltas y lo reduzco, ¿qué tengo que hacer? Con menos vueltas aumento el turbo de torque. Es una relación, por eso un reductor para levantar una cortina. Con poca potencia levanto una cortina que pesa 3 toneladas. Es lo mismo, sencillo. Pero eso no entraría ahora en el análisis. Eso me permitiría usar
perfiles un poco más espesos, lograr más sustentación, porque en definitiva se comporta como un ala. Si usted analiza, ahora lo vamos a ver, cada sector es como un ala. Tiene su ángulo de ataque geométrico, su ángulo de ataque inducido y su, ángulo geométrico, ángulo inducido y ángulo de ataque aerodinámico. Esos serían los tres ángulos que están. Entonces, teniendo esto, yo tomo la decisión, o hago esto o me compro una hélice, pido una hélice prestada y pruebo, lo cual es una locura. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Arremangarme y empezar a trabajar con un pequeño gráfico. ¿Pasamos a otro, por favor? Sí. O sea, yo lo manejo de máximo. Allá viene, allá viene. Para cambiar la... ahora lo paso yo si no... ¿Creen que ponga también la manejo de acá a distancia? No, me quiero darle mi pizarrón así tengo el mouse en adelante. Omar, vení vos, ¿verdad? Sí, sí. Veo los gráficos y después le explico cómo se interpreta. Acá está, elección de la razón de avance, porque lo primero que tengo que hacer es selección de velocidad, selección de RPM y selección de diámetro, que ahí está la cosa. Entonces, yo la velocidad ya la establezco. Elijo, por ejemplo, un régimen de ascenso, que es una solución intermedia entre crucero y despegue. Lo tengo ya tildado. Selección de RPM, 80%, no sé, lo que yo quiera, 75, 80, 90, full power, lo que ustedes quieran. Y después la selección del diámetro, porque las relaciones que me van a dar a mí, la potencia que vamos a ver la hélice y la tracción va en relación a la potencia del diámetro, a la quinta y al cubo. Entonces, una pequeña variación de diámetro me varía fundamentalmente la tracción y la potencia absorbida. Entonces, ahí ya empezamos a jugar. Yo elijo un diámetro luego, que a mí me parece, de acuerdo geométricamente al despegue que tenga, con respecto al suelo, a mi diseño. Me voy a poner una hélice de 4 metros, lógico. Algo razonable que uno ve que es lo que hay en el mercado, que es lo que usan los aviones similares, y tenemos por similitud física, yo tengo 1,82 m, de la que elegí. Por ejemplo, ¿cómo se calcula esta elección? Porque esto es fundamental, es una simple división. Velocidad 160 km/h da 44,44 metros por segundo. RPM, 2000 vueltas me da 33.33 revoluciones por segundo. Es una simple división. Esto dividido 3,6, esto dividido 60. Y el diámetro en 82. Entonces aparece el famoso J, que lo van a ver en los libros, el J. B dividido en ED. ¿Sí? ¿Cuánto me da? 0,733. Eso es lo que me corresponde a mí, a esa condición para esos gráficos. ¿Sí? Y eso me va a dar de alguna manera el ángulo beta que yo voy a necesitar inicial al 75%, porque así lo dan las tablas. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí tengo que empezar a jugar. Si yo tenía 12 grados de diseño, ¿se acuerdan? 75%. A 75%, si a mí me da 20 grados, ¿qué tengo que hacer con la pala? Rotarla completamente y llevarla al 75% a 20 grados. Tengo que aumentar ¿cuánto? Si yo tenía 12 grados a 20 son 8 grados más. Y a todas las estaciones le sumo 8 grados. Es como si tuviera una hélice de paso variable, digamos, ¿no? Sí. Claro. Es tan fácil, es muy fácil, no es para asustarse. Suma, resta, multiplica y divide. Entonces ya tengo un primer dato para entrar. Ojo, yo les digo esto porque es para aquel que tiene que empezar, que no tiene solución posible. Pasamos al otro... Perdón. Sí. Yo no puedo decir que la ventaja o contra de usar mucho diámetro, el mayor que permite el diseño, el diámetro. Sí. ¿Qué nos puede decir de eso? El diámetro, yo prefiero baja vuelta y gran diámetro. Y ahí rinde enormemente la hélice. Pero ¿cuál es la limitación que tengo? El Porque piso. va a llegar un momento que también me está jugando la potencia, que yo tengo capacidad de absorber. Y si yo la dejo ajustada a la potencia que me absorbe la hélice puntualmente en esa condición de vuelo, la tracción va con diámetro a la quinta. Entonces, cuanto más diámetro tenga, voy a absorber potencia, pero voy a tener mayor empuje. Esa es la condición, es un juego. Es fácil, pero no es difícil, es conceptual. Y te regale que patine. ¿Cómo patinar?
Es más chica la hélice, le da más vuelta. Hay un rebalamiento no rinde. No, pero el rebalamiento no se aprovecha. ¿Por qué? Porque si yo bajo las vueltas, o sea, achico el diámetro, esta relación se le viene más acá. Fíjese lo que pasa con el rendimiento. Yo tengo que llegar a un rendimiento razonable. Esta es una primera aproximación. Yo acá le metí 19 grados. Acá, 20 grados. 19 grados, 20 grados. Ese gradito es fundamental. Se hace fino. Entonces, ¿qué tengo acá? Yo adopté 19 grados en la primera aproximación, un poquito más abajo. ¿Se entiende? Sí. A la curva de máximo rendimiento. Entonces yo ya tengo un dato. El ángulo beta que voy a tener acá. Que yo lo mido acá. Porque no es el ángulo aerodinámico ni cosas. Se mide el hélice de acá abajo. No hay que medir de acá ni de acá. Eso es lo que facilita tener estos datos porque lo miden de abajo. No es que yo tenga que medir el ángulo de ataque y esas cosas. Sobre todo en este perfil. Del entrador, digamos. Claro, el RAF 6, el plano. Ya tengo un dato, ¿sí? Ya puedo, digamos, defenderme para continuar con el resto. ¿Me puede pasar la hoja? ¿Esa ecuación está, la del diámetro a la quinta de la...? Sí, está. Acá está. Ah, Bueno, acá tiene la concentración de todo. La lamento, pero no hay otra alternativa. Acá está la curva de potencia del Fiat. Me pasaron los datos con doble carburador, el Weber, y doble boca. Y bueno, que se amplifica la potencia de pasar del carburador de una boca al de doble boca. Un Fiat 1.4. Y acá empezamos a complicar la cosa. Diámetro 1,82 m. Beta 19 grados. Ya lo tenía, ¿se acuerdan del dato? 1,82 m. Relación de reducción 2.5 a 1. Lo puse como dato y RP máxima 2400, que estaría aquí, acá. Esa es la máxima que yo admito. Entonces, ¿qué hago? Muy sencillo. Es lo más fácil esto. Pongo revoluciones por minuto, acá. Qué raro que no salió una... Estaban las RPS y RPM, no importa. Ustedes ponen de 1800 a 2200, 2300 vueltas, o 2400. Yo lo truqué acá porque llegué a la máxima. Entonces saco la potencia, que es HP por 75. Me dan en kilogramos segundo. Sencillo, una calculadora. Hacen la primera, copy-paste la fórmula y sale todo en Excel. Potencia en HP. ¿Sí? Sencillo. 61, 61, 33 porque está prácticamente ahí nomás por la variación de velocidades. Y después saco los coeficientes de potencia. ¿Cómo se saca? Es la potencia dividido la densidad, revoluciones por segundo al cubo. Es sencillo, con una calculadora, por diámetro a la quinta. Ahí me da la potencia. Y la tracción, una vez que yo tengo la potencia, saco la tracción, que es la densidad del aire, revoluciones al cuadrado, diámetro a la cuarta. Se acabó, nada más que eso. Con una calculadora me mando la columna. Saco el coeficiente de potencia, tengo el J, acá es 0 porque es 0, acá, cuando empieza a correr. Velocidad 0, kilómetro por hora 0, potencia disponible 0 porque no trabajo. Potencia disponible 0 porque estoy al comienzo. Tengo un coeficiente de tracción. Ese coeficiente de tracción me da 124,7 kilos en estático, descontando todo el resto que hay que hacer, pero eso es lo que me tira, me propulsa la hélice. Empiezo a variar, por ejemplo, 1860, y automáticamente con esta relación, que es el J, yo despejo la velocidad y la pongo acá. ¿Se acuerdan? B dividido en E. Listo, fácil. Si yo tengo el J, puedo sacar automáticamente la velocidad. Y así voy obteniendo la potencia, los coeficientes de potencia y la potencia que voy absorbiendo y la tracción que voy teniendo. Entonces, por cada paso que yo tengo que venir de acá. Yo tengo un coeficiente de potencia, que acá donde es lo que presta un poco a confusión, pero es fácil. Si yo acá obtengo
un coeficiente de potencia determinado que es en base a esto, yo vengo acá, digo acá, ¿y qué me sale? Automáticamente un J, DND. Yo sé la serie, sé el diámetro, despejo la velocidad y la anoto acá. Y una vez que tengo esto, saco con este J, vuelvo para acá, beta 20, saco el coeficiente de tracción. Estaría acá. Que en realidad no es este, yo me equivoqué, lo pasé mal. Bueno, no importa, esto es una reunión y una vez que logro todo esto, puedo sacar la curva de tracción en base a la velocidad. Acá que tengo. Tengo la velocidad y tengo la tracción en kilos. Entonces, si yo a mí me interesa el despegue, yo sé que voy a despegar a 100 km por hora, 120, sé que empiezo con 120 y termino con 100 kilos. Y después en crucero, en ese régimen, si yo tengo 200 km por hora, 200 y pico, puedo disminuir un poco el paso, aumentar el paso, y me tiene que cumplir que esto, con esa potencia, tiene que dar y compensar el drag que yo tengo. Y luego de acá, esta es la potencia disponible. Entonces, si yo logro la potencia disponible, con la potencia que yo dispongo real, puedo sacar potencia necesaria, potencia disponible y la capacidad de ascenso del avión. Eso es otro motivo que entonces, esto aparenta ser práctico, pero si ustedes hacen 2 o 3 ejercicios que me interesaría que los hiciéramos acá en alguna oportunidad, cada uno es capaz de hacer su propia hélice. Con la masa que uno desee. Yo adopté la masa de el Rotax, de 912. Adopté esa que es la más estándar, para no usar una SAE, que es un tremendo plato de hélice que es multiuso, ¿no es cierto? Yo adopté el plato que va con los Rotax 912, igual que 914. Entonces, con estos datos, ustedes ya saben que esa hélice que yo empecé a tomar y a considerar del trabajo técnico, con la variación de torsión, de ángulo, la distribución de cuerdas y espesores, yo la puedo fabricar. Lo único que tengo que saber con esto es qué pasa con esa hélice, qué tracción me va a dar y qué potencia disponible me va a dar. ¿Sí? Y el rendimiento lo saco directamente con relaciones determinadas, que es esta. Es el coeficiente de tracción dividido el coeficiente de potencia, que es esto, sencillamente, esto por el J. Listo, se acabó y sé que el rendimiento anda más o menos al 80% aproximadamente. No está tan mal para una hélice de madera. Por ahí esto es demasiado alegre, pero es lo que yo saco de los gráficos. Entonces, eso es en condiciones ideales. Después le tengo que poner blindaje. Entonces, si le pongo blindaje, lo que sea, me absorbe un poquito de espesor, puede haber una pequeña caída de rendimiento porque no es el perfil puro. ¿Sí? Y después, como comentario, en las hélices, ustedes se preguntarán cómo es que no entra en pérdida. Si yo cuando empiezo a darle no tengo avance y tengo un gran ángulo. Es interesante, se genera un fenómeno de post-stall, que le llaman post-pérdida, que gracias a la centrifugación de la capa, con gran ángulo de ataque, por ejemplo acá, no entra en pérdida. Es una pérdida continua. O sea, oscila, pero no cae, gracias a la centrifugación de capa libre. Es un misterio que todavía cuesta resolverlo. Pero eso nos ayuda mucho, sobre todo en el hélice de paso grueso. Claro. No entra en pérdida, absorbe potencia, pero digamos, tiene tracción, pero no es que sea una tracción vacua en pérdida. Es interesante el caso. ¿No es que aquello, parte de la pala que está por encima de los 25 grados, más o menos está en pérdida entonces, como se creía? No, no, hay trabajos muy serios, sobre todo, ¿saben qué? En ventiladores, ¿cómo se llaman ventiladores? Generadores eólicos, que han hecho el estudio, voy a tratar de dibujar. Que el ventilador extrae, las turbinas eólicas extraen energía o potencia del fluido y acabo de entregarse. Pero la pérdida es la misma. Trabaja diferente. No, acá Crean una está. velocidad de voz. Este es el alfa. No veo la cámara. A la cámara. Este es el alfa y este es el CL. ¿Ven? Más o menos así es el fenómeno post-stall. Entonces,
¿Cómo determino esto? Es por la centrifugación de capa límite, la única explicación que están encontrando. Han hecho muchos estudios. En vez de traer pérdida acá, siempre pérdida, pero vuelve y después es como una regeneración. O sea, no se desprende. En alguna medida la capa límite tiene vórtice, se va hacia la punta de pala. Claro. Digamos que reenergetiza la capa límite. Claro, como si tuviera un generador de vórtices, Es como pues. si tuviera una succión, por así decirlo. Te la reenergetiza y te la deja pegada, adherida al perfil. Es algo que es muy bravo, lo han explicado muchos libros de mecánica de los fluidos, que no es muy fuerte, ni digamos mi interés, porque es bastante difícil interpretar eso, pero el concepto es ese, la explicación que le ha dado es esa. Han probado en túnel han probado, lo que han trabajado mucho son los holandeses, y aquí han puesto perfiles, digamos, por arriba, incluso hay una prueba, hay un ensayo de la NACA, que lo han dado vuelta al perfil, han hecho 360 grados de análisis de un perfil simétrico. 4412, yo lo vi. 0012, hay uno que yo lo tengo en casa, que es interesantísimo y se ve perfectamente hasta que el perfil se pone a 90 grados y ahí la cosa cambia y se pone negativo. O sea, evidentemente hay algo que hubo unos alemanes que lo explicaron en la época de la guerra, que la única aplicación que le vieron y los estudios que hicieron que era eso, que es algo que es centrifugación de capa límite. O sea que por el efecto de la hélice van a centrifugar. Hasta ahí llega mi capacidad, digamos, técnica para explicar mecánica de los fluidos. Me quedó una duda de ese gráfico. Sí. Ahí vos en el motor, las HP, ponés las revoluciones abajo como... Es algo que, digamos, a priori es bueno. Y luego voy viendo, y esto me sirve para analizar qué va a pasar en la carrera de despegue, porque en base a este sector de la curva, analíticamente, después la verdad solo Dios sabe, porque sabemos que los números son muy lindos, pero arrimamos una realidad física, pero no en la realidad 100%, voy a saber si voy a estar dentro de los valores con el aparato que yo tengo, coeficiente de rozamiento al piso, del avión, se empieza a complicar la cosa, a qué voy a despegar, en qué distancia aproximada voy a despegar, y después del despegue, bueno, analíticamente se puede salvar los 50 pies de obstáculo, pero eso es alineado en constante. Pero también entra esto. Luego puedo hacer otro análisis con 20, 21 grados y voy viendo qué es lo que está pasando, pero tampoco puedo sobrecargar mucho abajo el motor, porque si yo lo sobrecargo mucho, el experto en motores puede decir qué es lo que sucede, ¿no? Es como aumentar la presión de emisión. No trae la potencia. Pero aparte, ¿qué pasa con el motor en sí mismo cuando vos le forzás? Sacándole, lo pulverizás. O sea, que hay algo razonable. Ojo, que una carrera de despegue muy larga es muy nociva para el pobre motor. Y no Si refrigera, llega régimen. no refrigera. Porque está trabajando a plena carga y con un régimen caído. Claro. No sirve. No sirve. Por eso hay que poner acá algo bastante razonable, digamos en RPM, porque estos son las RPM de motor, lo multiplico por 2,5. ¿Cuál es la ventaja? Sí, es nocivo, pero estamos refrigerados por líquido. El problema con los refrigerados por aire, que incluso la refrigeración por aire es diferente a esa, está menos garantizada, digamos, la calidad, supongo yo. Seguro. Pasamos a la otra. Perdón. ¿El coeficiente de potencia es adimensional o es una Es unidad? adimensional. O sea, va entre 0 y 1, más o menos. Bueno, el coeficiente de potencia puede ir desde acá. Yo no te puedo decir con su potencia superior y turboalimentada, pero en este caso, si yo lo veo acá, fíjate, es menos que el coeficiente de potencia, es mucho menos que 1. Ah, menos que 1. Sí, claro. ¿Y el otro va en kilogramos, la tracción, la T? Sí. ¿En kilogramos o...? Kilogramos fuerza. Con esas unidades... No me meto con Newton porque ahí ya... No, pero para ver Acá está. Después te hago un análisis dimensional, porque no viene al caso, que te va a dar esto en kilos. Ah, Kilos bueno. en el eje, Sí, kilos de tracción, kilogramos que fuerza. me entrega la hélice. Porque No es la neta, es la directa. el ejercicio de comparación sería la hélice de Klein de ascenso Sí. contra la hélice del hidroavión, que tienen mucho más diámetro, entonces se ve como, se podría ver, yo nunca lo hice, pero es extraordinaria la oportunidad, para ver cómo va la tracción con el mismo 65 HP, el hidroavión, ¿me entendés lo que digo? Sí. El PA-11 con hidroavión, le ponen una hélice que tracciona posiblemente el 10%. No sé si es el mismo diámetro, no sé, yo Yo lo busqué y vi que tiene más diámetro, pero
Pero el posiblemente. el problema crítico que tiene hasta que vos lo apoyás en el radiante y una vez que está en hidroplaneo es lo mismo que tuviera una rueda, casi no tiene nada. Pero el drag Cae es la- mucho mayor. pero inicialmente. Ahora una vez que te apoyaste en el radiante, que es ahí donde se Está- te pega el hidroavión, Ahí se acabó. Sí, una vez ahí ya la cosa... Ahí hay que cortarlo. no, pero ¿sabes qué? El ejercicio que vos dijiste que te gustaría hacer, a mí me vendría bárbaro si vemos del empuje del 65 HP con la hélice estándar y la del hidroavión, a ver a cuánto se va. Se podría hacer, si hay valores que se puedan sacar similares a esto, no hay ningún problema. Sí, todo Suma similar. recta, Creo que el multiplica diámetro y- aumenta a 1,90 y el paso se acorta a 38. creo. Claro, hélice de paso fino. Claro, a ver cómo es un ejemplo Sí, extraordinario. se puede hacer, no hay problema. O con mismo esta, que es lo que tenemos los datos reales, o con una metálica para hacer, se puede hacer perfectamente. Lo que ustedes quieran, me dicen, dedicamos una hora como para ejercitar. Vamos a llegar todos a la conclusión. A ver cuánto se incrementa la tracción. Sí. Sería, para mí fue la duda de tu amigo. En esta, si yo le bajo 2 grados o 1 grado, voy a aumentar enormemente esto, pero acá después con la velocidad me cae. Esto es así. Yo ya lo hice. Perdón, con coeficiente, no sé si está bien lo que estoy diciendo, pero yo lo llamo así. ¿Qué coeficiente de resbalamiento estarías trabajando en este caso, en crucero? ¿Cómo rebalamiento? ¿Qué es eso? Ejemplo, Deslizamiento. yo te lo tengo que hablar con un El ejemplo, triángulo, porque se dice de otra manera. Espérense. Si yo hago números, mis números, dicen 137 kilómetros de chorro teórico de hélice. Paso multiplicado por las revoluciones por hora, me da 137 kilómetros por hora. Para una velocidad de 115, 120 kilómetros que tiene el P11. O sea que hay con un rebalamiento aproximado entre la teoría y la práctica de la velocidad final de la máquina de un 10%. Mirá, ¿Vos acá me podés hablar de algún tipo de rebalamiento o no se cae? yo lo que te digo, si vos entras en el diseño de la hélice matemáticamente hablando, te lo podés responder con toda precisión. Que tengo un programa hecho, lo podemos ver también y las salidas que yo tengo. Acá está todo enlatado en el gráfico, Claro. porque vos no podés salir. Yo lo que Sí, puedo sí, hablar sí, contigo sí, es del geométrico. Vamos de nuevo, ¿con qué se borra esto? ¿Tenés algo para borrar? Pajarito, Espera, tengo la pasarlo de tabla. Si fuera cero eso la diferencia, no Pasemos tendrías a la otra empuje. página. No tendrías nada de empuje. Está acá. Bueno, pero yo pensaba que yo lo comparo con el P11. Claro. Se toma como base el P11. Como Sí, el sí, plan sí. Y se toma como base el perfil, el P11 lo toma Podés como pasar base. más Tengo la así, suerte de tener problema. un avión con igual motoría que ese. Acá está, mira. Vos lo que preguntás es esto. Este es un esquema de sección. ¿Sí? Esto es lo que avanza el sector de pala como si lo planchásemos en un plano. Sí. El círculo en el plano. Acá tenemos el vector velocidad. ¿Sí? Bien. Como toda sección que se mueve en el aire, que produce los torbellinos, toda la parte que se forma acá y acá, produce un ángulo inducido de pérdida de rendimiento. En el ala es el famoso épsilon, que es de la resistencia inducida. En esto, como los vórtices son circulares, o sea, giran alrededor de un círculo, un muchachito llamado Goldstein sacó una curva del factor de pérdida de punta. Primero fue Betsy-Prantl y luego Goldstein lo mejoró para hélices poco cargada. ¿Y qué se produce acá? Fíjense este ángulo. Esta es la velocidad inducida, que es lo que vos decís. Y acá tenés un ángulo que es el ángulo geométrico más el ángulo inducido, que vendría a ser el θ. Esa, respecto de esto respecto de esto, es lo que pierde, como decís vos. Ok. Eso te lo puedo dar si hago un análisis teórico, pero no te lo puedo dar acá porque los gráficos directamente te dan todo enlatado para que vos saques y no conozcas cuál es el resbalamiento, que en realidad está mal expresado, que es el ángulo aparente y la velocidad aparente que se produce por la pérdida inducida. Cuanto más cerca estoy de acá, más pérdida inducida voy a tener y a medida que me alejo se va achicando. Y luego tenemos el ángulo de ataque, que esto es otra cosa que lo que le quería hacer notar. Este ángulo de ataque es de acuerdo al diseñador que hizo la hélice, que lo considera óptimo. Ese ángulo de ataque es más o menos el LD máximo, o sea, la relación de planeada máxima, que es la que máximo rendimiento le va a dar. Y el beta,
que sería que yo voy a medir, en este caso, si es por la parte de abajo, por donde yo lo tomo de referencia, es la suma de los tres ángulos. Que ese es el que a mí me dan enlatado, que yo voy y lo saco de los gráficos, ¿no? Entonces, ¿podemos volver para arriba? Sí, sería entre el plano y la cuerda a la media, más o menos, por decirlo de alguna manera. ¿Entre la cuerda? A la media. ¿La cuerda a la media? Ah, la cuerda media, sí. Bueno, acá tienen la pala en desarrollo. Son todos datos geométricos. Acá tienen la pala, como se vería proyectada con los ángulos, la roja, y la pala, digamos, de diseño, como si fuera plana, mirada en el plano, sería la que está acá afuera. Este es el formato que tiene, ¿sí? Y estos son los espesores en milímetros. Por ejemplo, acá, qué sé yo, más o menos a 700 milímetros tengo 2 centímetros de espesor. Eso me lo da el diseñador, porque ya lo probó, ya está, no me voy a andar afinando, porque el problema de afinar después se pone espeso. Sobre todo si el ala es poco rígida a torsión, se puede producir algo que se llama flutter de pala. No puede ser destructivo, pero sí molesta y le quita rendimiento a la hélice. Yo me acuerdo una anécdota que le contaba a Pajarito, que en una oportunidad me encargaron 6 hélices para el ultraliviano. Biplaza, de eso de todos los tubos expuestos. Flyer GT. ¿Eh? En la escuela. Flyer GT. No, era de un tal Astudillo que estaba... No, pero... El modelo. Ah, no me acuerdo qué era. Eran todos tubos, al aire libre. Biplaza Dorado. Sí. Flyer GT se pone. Entonces después, una hélice de 1,64 de diámetro, me pidieron para la condición, que eran 55... Sí, 55 millas. Por ahora es mínimo. Millas. Es prácticamente la condición estática. Entonces lo diseñé para condición estática, listo, me dio, no me acuerdo del beta, hice todo, hicimos una máquina copiadora, madera, polvo de madera, un desastre. Lo hicimos, me voy con la hélice bajo el brazo y le hice una especie de cimitarra hacia atrás. ¿Por qué? Porque es el paso de los pobres, después le voy a explicar por qué, en el cual a máxima potencia se supone que disminuye un poquito el paso en punta de ala. Y eso me ayuda al despegue. Si la embocás es maravilloso. Le emboqué. Tuve suerte, algo jamás visto. Fue algo impresionante. Entrego la hélice, acá está. Yo siempre la mira a Astudillo, que era comandante de aerolínea, mira, de Fuerza Aérea, pragmático. Está muy bueno. A ver, colóquenla. Le digo, pero escuchame, no. Barnizadita, balanceada. Se la pone, el ultraliviano, y se pone la balanza. ¿Qué hacían estos tipos? Ponían el ultraliviano contra la pared con una balanza. Por medio del empuje. ¿Cuántas vueltas da? Tanto. Muy bien. ¿Qué empuje tiene? Tanto. Yo no me acuerdo los valores. Era un número casero, en el cual hay que quitar el rozamiento, bien física, no. Da, listo. Dale un casco. Digo, ¿qué? No te venís a volar conmigo. Típico. Sí. Si nos matamos los dos. Bueno, no era el caso. Nos sacó como chicharro un ala. Salió muy lindo el despegue. Volvió y dice, para mí está bien. ¿Cuánto me puedes hacer 6? Bueno, sí, hacemos. Hice 6, pero era tanto el esfuerzo para hacerlo. Que, digamos, si lo que se podía cobrar, porque estaba la bendita importación en aquella época, le hice 6, perfecto, me despedí, bandera y banda y colgué los guantes. Hasta no hace mucho tenía el molde para usar la copiadora. Perdón, ¿por qué no decís si la embocás es maravillosa? La parte de la presión. No. Si la embocás, digamos, de primera, eso es un azar que me bendijo el Dios técnico. Sí, pero precisamente porque no explicás el por qué. Porque dio perfectamente el empuje que ellos requerían, la distancia de despegue y el crucero con la velocidad indicada. Fue realmente, aparte del rigor técnico, el azar me bendijo. Y salió una buena hélice. Plana. Porque disminuye el ángulo de punta de pala, nos sacó a eso. Y ¿saben una cosa? Yo no voy a decir de quién usaba la hélice, pero yo le escuchaba la hélice cuando venían dando de los otros y se escuchaba como un soplido. ¿Sí, esto? Vos sabés que ellos dijeron, no hace ruido, pero da la potencia, la hélice no hacía ruido. Había empleado una sección ya un poquito más elaborada. Más gruesa. NACA de la serie 16, que es para alta velocidad. Bueno,
Esas locuras que hice, experiencias hermosas que no se volverán a repetir. Pero conclusión, tuvimos el acierto de haber ido por el camino correcto y de haber hecho la hélice. Ojo, la cuerda en este nivel era como esta, abajo, ¿no? Así que bueno, y esa fue una experiencia interesante y la hicimos con madera de lenga. Vos decís, la lenga es blanda. Después venía la protección, tenemos que ya elaborar un poco más. Ella se usaba y se tiraba, básicamente. La lenga no se podía sacar del sur. Miren las cosas que hemos hecho, la traíamos en camiones bajo el piso. Todas las maderas de lenga cortadas a medida, tenía el paquete, armaba el paquete con todo atornillado, perfecto, la dejaba como 20 días, todos los tacos, a mí casi me echan de casa, bueno, no importa. Y después cortábamos, hacíamos la aproximación con sierra y después escofina y plantillas. Teníamos un perfil C de acero, me lo cepilló Urban Sick, no tenía ningún problema, lo mandó a la fresadora, me lo dejó derechito y el centro. Después la construcción, como preguntaba Pajarito, a la criolla con una buena agujereadora, salía vapor de agua despacito y coincidimos, el agujero guía y del otro lado. Entonces quedaba la rebaba cuando se terminaba de salir en el medio. No digas dónde se hace el perro. Pero no toda madera era. Toda madera, multilaminada. Era la lámina se el resultado, 80% del taco original es viruta. Por eso es caro. Y eran de 6 milímetros, multilaminada. Así que bueno, fue una interesante experiencia, se puede hacer, no hay ningún problema, pero eso ya trabajé a pulso diseñándola. Y tuve que el dios técnico me bendijo y salió perfecto. ¿Podemos volver otra vez a dónde estamos? Más para abajo. Entonces, comprenden, no más para adelante. Entienden cómo se va generando. Esta es la primera, vamos a la otra. Bueno, acá donde viene una de las cosas que si logramos manejar con algún cierto criterio, podemos aprovechar es la torsión centrífuga, que es algo que es una nube que dice qué pasa, y esta es la que nos permite, sí, hacer. De hecho, disminuye. Y ahora les voy a contar otra anécdota, que es la pregunta que me hizo el Pajarito. ¿Cómo se produce la torsión centrífuga? Y acá donde viene, que conviene darle quizás entre medio y 1 grado más en la distribución de todo hacia la punta. Esta es una pala como esta, justamente. Si yo tomo un pedacito de masa, de peso, diferencial de masa acá y acá, cuando el hélice gira, digo un pedacito, porque si tenemos que hacer así no terminamos más. Y tomo el eje de giro, se va a producir un vector con esta dirección que tiene dos componentes. Una en el sentido longitudinal y otra que va en el sentido de la cuerda, que esa es la que a mí me importa. Si yo corto y lo veo acá, voy a tener una que va para allá y otra que viene para acá. Si tengo el eje elástico más o menos por acá, ¿qué va a pasar? Me va a disminuir el paso. Punto aparte, permítame una experiencia. Traen ¿te acordás el Comodoro Bravo que tenía se le lastimó la hélice? Entonces yo dije, bueno, le vamos a hacer una reparación, por lo menos para que la tenga reparada. Me dijo el profesor que se podía hacer. Después se pusieron de acuerdo y contrajo una nueva, menos mal. La hice perfecta, le digo que me costó un trabajo plantillarla, hacerla. Y cuando lo voy a medir, cuando usted dice tanto por tanto, el paso al 75% de tanto, saqué las cuentas y el arco tangente me daba 1 grado más. La di vuelta, volví a medir 1 grado más. Porque en condiciones normales de uso te la deja como tiene que estar. Esa fue una experiencia invaluable. 1 gradito más, cuando está en condiciones de uso, se pone mecánicamente y estructuralmente como a la razón de diseño. Si ustedes lo hacen con eso, se le va a afinar el paso, ninguna duda. ¿De qué era la hélice? Madera.
Madera, por supuesto, Recubierta. no, pero tenía como una especie de poliuretano afuera y tenía un borde de ataque de resina que está, viste, la banda negra, se lo reprodujimos todo con resina, un laburo, pero quedó como para poner reloj, ¿no? Menos mal. Y esto es lo que se produce, la famosa torsión centrífuga. Eso cada vez que lo hagan, mi experiencia, yo se la transmito, es darle un poquito más en la distribución. Pueden elegir el sector de pala, o sea, medio gradito, un gradito más. Porque cuando le dan el régimen de uso, con madera, no metal, pasa esto. Ese es el efecto también de la hélice que vos hacés como cimitarra. Se amplifica, ya lo vamos a ver. Que esa es la que yo hice, que además de esto se le suma la otra, que ya la van a ver en un gráfico. Y otra de las cosas que viene, digamos, como resolución, es que se aprovecha la fuerza centrífuga para enderezar la línea elástica, pero eso es un dato que no vale la pena complicarse. Lo que sí, explico esto, porque por experiencia yo medí una hélice que tendría que haber dado, vamos a poner 16 grados, tenía 17. Digo, como los canadienses le erran tanto. Perdón. Cuando hablas de la línea elástica, estamos hablando de la misma fuerza centrífuga que Sí, hace claro, que soporta claro. el motor del helicóptero. Claro, y pues vos te acordás que los helicópteros que tenían las charnelas, tomas de pala, que eran que vos las levantabas, si vos estabas, las podías levantar y tenían tope, el embudo que se hacía era el equilibrio entre las vueltas, la masa y la fuerza centrífuga, que eran los primeros helicópteros no rígidos, que se hacía un embudo, digamos, entre las palas, los Sikorsky viejos, que aprovechaban eso y le daban el ángulo. Perdón, si no fuera por eso, creo que esto no resistiría 130 kilos de tracción, que es lo que aguanta esto. Esta hélice, si uno le apoya 130 kilos al centro, ¿para qué la quebramos? No sé, o por lo Y menos... girando, anda perfectamente. Es lo mismo, por ejemplo, el caso de aprovechar las fuerzas de inercia. Fuerza centrífuga es una fuerza de orden inercial, porque es masa. Está bien. Entonces, por ejemplo, los tanques de punta de ala de un avión. Cuando entra una ráfaga, si tengo los tanques llenos, me descarga el ala. Digamos. Es el mismo efecto en esto. Si yo estoy girando y tengo una fuerza centrífuga, la pala se quiere ir adelante, sin embargo se endereza. Y si ustedes se ponen en la línea de un avión, cuando lo están probando, incluso metálica, fíjense lo que pasa con el puntero. De ahí que la peor condición de trabajo del avión con un tanque en punta de ala es el tanque vacío, ¿no? Claro, no, de hecho el Jumbo lo último que descarga son los tanques exteriores, por manual. ¿Cómo es? Tiene 320.000 tanques el Jumbo, pero los últimos que se descargan son los de reserva de las puntas, porque eso descargan el ala. O sea, aprovecha las fuerzas inerciales. Una cosa es inercial en este sentido, que otra cosa la centrífuga, que además, si la pala tiende a irse hacia adelante, se endereza por la centrífuga, o sea, la descarga, por así decirlo. Claro. Es una consecuencia. Pasamos a la otra, por favor. Y acá está lo que queríamos hablar de la hélice cimitarra. Eso es prueba y error, observar lo que han hecho otros y acorta mucho los caminos. En este sector, que es el que más trabaja de la pala, porque si nosotros vemos el diagrama, digamos, esto es tracción, estos son los coeficientes de tracción, esto lo ponemos X sobre R. Si ustedes ven este diagrama, así, la tracción se empieza, este es el 20%, que esto no trabaja prácticamente. Estos son los coeficientes de tracción, la distribución, no es como en el ala. Entonces, ¿dónde trabaja más? Aquí. El torque es similar, el CQ es lo mismo. Entonces, estoy acá entre el 60% y el 100%, del 0.6 al 1.0 aproximadamente. Entonces, ¿qué tengo que aprovechar acá? Si yo tengo tracción, lo que quiero ponerlo al máximo régimen es tratar de disminuirlo cuando estoy en condición de despegue. Por eso tienen esta forma las palas de madera o de material compuesto, lo que sea. Porque yo con esto, este fue un trabajo que hizo Wake en el año 30 y moneda, 36, 38,
que aprovecha la elasticidad de la punta de pala para disminuir el paso. Al disminuir el paso es como si tuviera una hélice de paso fino de los pobres. Cuando le quito potencia, automáticamente Toma paso. interviene, Aumenta el paso. o sea, comienza a aumentar el paso. ¿Sí? Esta fuerza va a ser menor, porque la tracción va a ser menor, un poquito menor, pero además de eso, la centrífuga va a ser menor, entonces va a restituir, tender a restituir ese paso. Eso lo hizo Weck, no de ahora, y era bastante más abaranada. Fíjense que hay unas de las hélices que usa, creo que ¿cómo se llama? El que hizo, ay Dios. ¿Vos qué avión estás haciendo vos? Un airbike. No. ¿Los barros? No, bueno, que tiene la hélice perfectamente Eso similar. sería muy lindo. Y Barros tiene una Hacer una hélice normal y cuando su avión ya esté en uso, el avión de cada uno, seguir trabajando y hacer una cimitarra con iguales características que la original. Claro, Y ahí se la puede, saca por se ciento. puede. Y terminar con una hélice de paso variable automático por flexión palométrica. Palométrica. Entonces, ¿cómo se mide la palométrica? En palos pie. Claro. Según qué madera mete. El Tailwind, ese avión No es que la flexión que tenía, viste, esas hélices que hay fotos, esa es perfecta, te ayuda. Entonces, recapitulando todo esto, si volvemos a la primera, hacemos un repaso rápido. Y ya terminamos con esto. Más para abajo. Otra más. Bueno, esta. Lo primero que tenemos que hacer, aquel que quiera trabajar sobre esto, yo puedo sacar fotocopia, no tengo ningún problema. Están las relaciones. Esto es adimensional, que esa es la ventaja. Paso diámetro, espesor relativo y cuerda relativa con respecto al diámetro. Vamos a la otra. Elegido eso, con disponibilidad de eso, va para abajo. O sea, necesitamos saber en qué condición quiero hacerlo. Por ahora la geometría la dejamos de lado. ¿Qué quiero? ¿Qué motor tengo? ¿Qué diámetro pretendo? ¿Tengo los tres valores? Con esta simple relación matemática algebraica, saco algo que se llama J, razón de avance. Vamos al otro. Con esa relación de avance, ¿qué hago? Elijo el mejor rendimiento. Acá. ¿Qué tengo acá? 19 grados, en mi caso, 20 grados. Ya tengo, lo noto, beta 20 grados. Ese es el ángulo que voy a tener al 75%. Ese ángulo es con respecto a qué? Respecto al eje. Entre la al horizontal, del plano de esto. pero ¿qué eje? ¿Con qué ángulo? ¿Ángulo de el ángulo de la Sí, cuerda de la hélice o del plano de la hélice? El ángulo de la parte plana de la hélice. Claro, El ángulo plano. Sí. El ángulo plano y el banco que yo tengo. El banco, acá. sí. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que poner RPM acá, saco la potencia, que ya la tengo, del motor, HP, de acá saco los coeficientes de potencia con esta simple fórmula matemática, vengo para acá, ¿dónde está el coeficiente de potencia? Tanto acá, vengo acá y tengo otro J, que lo saco de acá. Con este J, con un simple despeje matemático, puedo sacar la velocidad, ya la imprimo. Entonces, con todos estos valores tengo velocidad, potencia absorbida, disponible, que sería entre la del motor y la que me entrega la hélice, saco el coeficiente, hago el trabajo inverso, vengo de acá, voy a 20 grados y saco el coeficiente de tracción. Hecho el coeficiente de tracción acá, saco la tracción y se acabó la historia. Tengo tracción y potencia disponible. Fácil. Eso se hace con un ejercicio matemático. Pasemos a la otra. Generalmente, ¿cuánto una hélice normal, qué eficiencia tiene con respecto a la potencia que entrega? O sea, el motor tiene 50 caballos. Y si vos tenés 0,8, 0,7, 7 por 8, 56, 56 caballos. Más o menos El resto se lo come la hélice para mover. andamos en un 80%. En madera, con buena suerte, 80, 75, 80. En metal podés lograr mucho Un más. poco más, claro.
y en compuesto llegas al 90%. Es más, hay una hélice de no me acuerdo, Biscraft hizo un trabajo por ahí, creo que con ese avión de plástico raro. ¿Qué hicieron ellos? Sí, y sacaron un rendimiento interesante, cercano al 90%. Porque yo trabajo con turbo. ¿Sí? Bueno, y después acá vuelco los valores, pongo las cuerdas, pongo esto, todo, y me va dando el desarrollo, esto lo hago con Excel, y miro o lo dibujo directamente en una plantilla de cartón, y veo y visualizo cómo va a ser mi hélice. Y luego, con el ángulo, saco la proyección sobre el plano, vuelvo a dibujar, y ese va a ser como yo voy a tener que cortar el taco de madera. Y después trabajarlo, con las buenas artes de un carpintero. ¿Seguimos? Sí. ¿Hay algo más? Bueno, esto ya lo repasamos, esto ya lo vimos. Este es el ángulo beta, o por la cuerda o por el fondo plano del perfil. En este caso es el fondo plano seguro, porque estos son los RAF 6. El Clark Key se pone un poquito más difícil de medir. Siempre hay que referirlo acá, en la parte plana. En caso de este, el RAF 6. Y bueno, nada más, no hay más nada que agregar. Pasamos al otro. Ya sabemos qué es lo que pasa acá. Si yo uno todas las masitas, todos los puntos masa de una pala, puedo sacar perfectamente la torsión centrífuga que tengo sobre la parte elástica, sobre el eje elástico de este sector, de esta pala. Que me olvidé agregar una cosa que es importante. Si la hacemos directa, tenemos que computar el centro de gravedad de cada sección y alinearlas todos en un mismo eje. Salvo que yo haga la cimitarra. Claro. Que es lo que yo quiero. La desalineo para tomar la torsión centrífuga, que es lo que a mí me va a ayudar. Si quiero. Si no, la quiero, como esa. Esta está derecha. Esta no tiene ningún problema. Están todos alineados. La otra es, ¿cuál era la última? Esta. Si ustedes quieren trabajarla perfectamente, tiran una línea directa y a partir del 50-60% hacen un arco. Sobre ese arco lo alinean en los centros de gravedad. Y van a ver que automáticamente se van Claro, se va a hacer el... Casi esto te queda parejo y esto te queda perfectamente curvo y las secciones van hacia abajo. Una pregunta, Señor. ahí si uno mide que digamos, las vetas de la madera van en forma longitudinal, Sí. uno al hacer cimitarra está haciendo que la vez Sí. uno tenga que corregir partes y podría llegar a haber rajaduras, porque trabaja diferente, no es que trabaja la veta entera. No, sí, lo que usted dice es cierto, pero no se olvide de que está multilaminada. Y generalmente uno busca justamente el multilaminado para llevarse arriba ese problema. Y si hay algún cierto grado de beta, uno la cruza. Si hay una pequeña desviación dentro de la norma, está para acá. Por eso es el multilaminado. Hoffman lo que hace es poner los tacos así a 45 grados. En guitarra, en algunos libros aparece armar el taco a 90 grados de lo que sería la hélice normal. Yo no lo he leído ni verificado. Pues yo lo he leído, no sé si será cierto o no, pero lo he leído. Yo lo que sí he visto que, por ejemplo, bueno, sería interesante ver Hoffman, son todas de Durablock, las maderas, y además se empalman en la raíz en forma, digamos, de mayor a menor, madera súper dura, endurecida con resina. Y sobre esas sacan las de madera convencional. Es un trabajo enorme. ¿Pero es tripala, brazo o no? De pala. Tripala. ¿Tripala o bipala? No, pala de paso variable con la toma famosa que va enroscada con tirafondos. Es patentado el sistema. Encontré la patente. Hoffman, en Estados Unidos la patentaron. Para que no le copien en USA, ¿no? Y ponen en vez de poner así las tablas, ellos ponen así. ¿No? Supongo que es para el trabajo, cómo se descompone el esfuerzo con la parte de adhesivo. Le voy a mandar una carta de por qué lo ponen así. Sería interesante verlo. Así que básicamente todo una hélice de madera. No hay más misterio que esto. Lo que sí, 20% de trabajo con la calculadora y 428% de carpintería. Cofine. Hay que tener mucha paciencia.
mucha paciencia, ganas y prolijidad, porque van a tener que hacer, no quiero tocar ahora el tema de fabricación, pero van a tener que hacerse unas plantillas por cada sector de esta forma. Teóricamente esto vendría así, ¿no? El perfil. Van a tener que hacer estas plantillas porque las posiciones de los centros de gravedades tienen que estar en el centro de la masa, acá, y alineadas todas en un mismo eje. Y AutoCAD. ¿Con qué velocidad tangencial de punta de pala estamos hablando? Esa es una muy buena pregunta. Generalmente en el 65% de la velocidad del sonido como máximo. 75. 65. Porque si no empiezan... 850 km/h trabaja eso. ¿Cuánto? 850. Y bueno, 850, si alguien saca una Me calculadora... 2350. 1160, 1200 dividido 850, ¿cuánto es? Y más o Ahí menos. está. O sea, si vos usás perfiles, digamos de alta velocidad como de la serie 16, NACA 16, podés levantar la punta de pala. ¿Pero para qué? Para hacer ruido. Otra pregunta, Tracapón. Sí. ¿Cómo lograron que el PIFA y el americano de la Segunda Guerra Mundial actualmente batiera el récord de velocidad de avión a hélice en 890 kilómetros? Es muy fácil. Tienen los motores impresionantes que no giran a alta vuelta. La hélice... No, pero la pala, ¿cómo hacen para que esa pala traccione en el Mach 08? Y Es lo que estamos hablando de punta de pala, por eso la pregunta te la hago a Tracapón. ya te lo voy a hacer. ¿Te lo puedo sentarme, señor? El tema después va para reparaciones. El tema es el siguiente. Por ejemplo, el avión más veloz del mundo que usa punta de pala es el Bear, el bombardero ruso. ¿Sí? Entonces, el bombardero ruso, si ustedes miran las instantáneas, se acomoda el paso de pala a lo que vos tenés como velocidad y potencia absorbida, como esto, paso variable. Y más o menos están andando, creo que algo de 800 vueltas por minuto, RPM. Nada más. Nada más. ¿Y con Porque qué si no, ángulo? y te digo, a un ángulo impresionante, más de 45 grados están las Claro, ahí instantáneas. vamos. Y además de eso, ya hay fenómenos sónicos, porque está transónica la pala, cerca de Mach 0,90 y pico. Entonces han tenido problemas las tripulaciones por sonido. Ustedes fíjense, las documentaciones actuales están ahora y tienen unos cascos con unos aisladores acústicos, que es impresionante. Fíjense ustedes el despegue de un avión de estos en cualquier aeropuerto, el ruido que hacen las hélices, es impresionante. Y anda a Mach casi 0,90, 0,80 el avión. Es el bombardero, el Tupolev con alas en flecha. Eso es lo que pasa con los aviones de alta velocidad. Tenés que darle paso suficiente, la menor cantidad de vueltas posible, por el motor, porque son motores... Claro, porque si no se suma la rotación a la traslación y tenés que estar supersónico. Si tenemos que hablar de componentes, Ahí voy. las componentes vectoriales que se forman en la pala, ya la velocidad, digamos, la velocidad que yo estoy metiendo, que aparece la aparente y todo, la resultante es la que a mí me interesa para la pala, la velocidad aparente que vos la viste acá, que es la que se suma, el ángulo geométrico, más el ángulo inducido, es lo que se llama el vector de velocidad aparente. Ese vector de velocidad aparente se puede disparar de una forma que no se dan cuenta. ¿Qué hacen estos tipos? Lo limitan a velocidades que no superen, te digo, en este caso, el 90% de la velocidad del sonido. Ahora, si este tiene que estar así, ¿no? Para que trabaje óptimo, tengo que achicar este. Si yo achico este, ¿qué pasa con la hipotenusa? Va aumentando esto. Agrando este, achico este, así. Aumentando el ángulo. Claro, ¿pero por qué? Porque yo voy a estar trabajando con una velocidad más impresionante. Todo eso lo hace el sistema automático ya. Pero te quiero decir que si ustedes miran en alta velocidad los pasos de las hélices,